Canarias Radio. Roscas y cotufas. Kiko Barroso. Vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami, la pinata pie, podemos todos juntos. Mami, la pinata pie, desde una y desde... Es martes y como nos gusta esta sintonía porque tras ella siempre conocemos a una trabajadora social que nos habla de esa especificidad del trabajo social. Hoy queremos conocer cómo es el trabajo social en integración de población inmigrante y por ese motivo nos acompaña la trabajadora social que está especializada en esta materia. A ver si soy capaz de decir bien su nombre. El nombre parece que sí, porque es Jenny, ahí no hay mucha dificultad, pero ¿el pre viene con el apellido? ¿Sadhawani? Sadhwani. Uy, casi lo digo. Sadhwani. ¿Un apellido hindú? Sí. De tradición hindú, imagino, sí, ¿no? Exacto. Claro, cuando hablamos de personas migrantes, exactamente, Jenny, ¿a quiénes nos referimos? Nos referimos a todas las personas que han deseado, o puede que no sea de ese deseo, o forzadas a tener que salir de su país de origen y embarcarse en un proyecto migratorio hacia otro lugar. Y Canarias en ese sentido tienes las fronteras abiertas a Europa, pero no al resto de los continentes. La gente es consciente de que no es tan fácil entrar en las islas como se piensa cuando no eres europeo. Es muy complicado entrar, y más en esta etapa en la que Europa ha blindado sus puertas para poder salir de sus países de orígenes. Cada vez es más complicado. No solo a la hora de solicitar los visados, sino incluso poder pasar los diferentes controles policiales. Cada vez se tienen que reunir mayores requisitos a la hora de poder entrar. ¿Por qué te has especializado en este tipo de trabajo social? Me he especializado por mi propio proyecto, ¿no? En este caso el de mi familia, que son los mismos que han vivido esta migración desde la India hasta acá. Y me nace, es algo que me viene dado, ¿no? De alguna forma. ¿Cuándo decidiste estudiar el trabajo social? ¿Para dedicarte a esto precisamente? Me parece como con la vivencia que tuvo mi abuelo paterno, en este caso, de tener que cruzar todo el mundo entero en barco, ¿no? Pues su ruta fue distinta, no fue a raíz de llegar a Londres y poder venir para acá con mucha población de India, sino que él pasó por África primero antes de llegar por acá. Uh-huh. Y tuvimos la fortuna de que aquí pudiera rehacer su vida. Exacto. Y por eso puedes estar tú aquí. ¿Qué diferencia hay, Jenny, entre un inmigrante económico y un refugiado? Estamos hablando que una persona refugiada, estamos hablando de un estatus jurídico que protege a todas aquellas personas que están siendo discriminadas y en su país de origen por temas de guerra, hambruna, orientación sexual. Estamos hablando de que su propia libertad, su propia seguridad e integridad física están corriendo peligro. Entonces, en el caso, a mí no me gusta utilizar la palabra inmigrante económico por el hecho de que todas las personas que salen de su país de origen no conocemos las razones por las cuales ellos salen. Es decir, si nos situamos a todos nuestros jóvenes y todas las personas que en España están saliendo fuera, porque la situación en España no es óptima para buscar recursos económicos y poder tener una vida digna, son miles las razones, no es solo la razón económica. Sí, sabremos los canarios de eso, con todos los canarios que tuvieron que salir, que tuvieron que convertirse también en inmigrantes, que fueron inmigrantes y que además también fuimos en una época determinada los llamados sin papeles. Desde el trabajo social, ¿en qué consiste el proyecto con las personas migrantes? Desde el trabajo social principalmente se centra como en dos grandes ámbitos, ¿no? Una parte en este primer proceso de acogida, de llegada de las personas, todo un abanico de posibilidades en torno a la información sobre los derechos que tienen nada más llegar a nuestro país, ¿no? Pero luego sí se realiza proyectos de intervención social enmarcados para que todo ese proceso en el que ellos vayan a estar aquí en nuestras islas, en España, que ese proceso sea lo más facilitorio posible. Uh-huh. En el caso de los migrantes sin documentación, desde el Colegio de Trabajo Social se ha denunciado que durante
durante muchos años ha habido trabajadores sociales en apoyo en el centro de internamiento de extranjeros de Gran Canaria, en Barranco Seco, y esto también ha venido siendo denunciado por la jueza titular de ese centro, por Victoria Rosell. ¿Qué ha significado estas ausencias de trabajadores sociales en ese centro? Los centros de internamiento de extranjeros, para las personas que no lo conozcan, justo al lado de la catedral, es donde se sitúa Barranco Seco. Pasamos a diario al lado y no sabemos qué ocurre dentro, ¿no? Estamos hablando de personas que... La antigua cárcel. La antigua cárcel provincial se ha convertido ahora en otro tipo de cárcel. Claro, eso en el caso de Gran Canaria, pero en el caso de Tenerife tenemos, por ejemplo, el acuartelamiento de Villafría. Exacto. Que era un antiguo cuartel que ahora se ha convertido, pues eso, en una cárcel para personas que su único delito es querer mejorar o salvar su vida. Claro, ahí te corrijo con cariño de que todas las personas que están dentro no han cometido ningún delito. Te digo que no han cometido delito Exacto, ninguno. exacto. Claro. Entonces estamos hablando de que es una infracción. Personas que no han cometido, que su único delito ha sido querer mejorar su vida. Exacto. Y querer salvar su vida. Ese estamos es el hablando que la situación administrativa han tenido todas las dificultades posibles para poder regularizarse y es equivalente a una multa de tráfico, pero a ellos y a ellas son tratados de esta manera. Al final es un mecanismo de deportación a sus países de origen, o si hay convenio o no, o a terceros. Entonces lo que ocurre ahí dentro son vulneraciones sistemáticas de todos sus derechos humanos y fundamentales, y el hecho de que no existan trabajadores sociales, primero incumple el propio reglamento de extranjería y a su vez el reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros. Además, unos centros que están absolutamente masificados. Exacto. O sea, cabe recordar que entre 2006 y 2007 llegaron unas 36.000 personas a nuestras costas en cayucos. No ha vuelto a llegar ningún cayuco desde entonces, excepto ahora en noviembre, llegó el primer cayuco después de más de 10 años. Entonces, lo que nos hace hay que realmente reflexionar sobre qué tipo de acogida le estamos dando a nuestros futuros vecinos y vecinas cuando han arriesgado sus vidas en el mar. Y lo único que hacemos es intervención policial, procesos de identificación de las posibles mafias y todo es culpabilizando a todo el mundo. Intervención policial y en algunos casos hasta con disparos de pelotas de goma. Exacto. Entonces lo que realmente ocurre dentro del centro de internamiento de extranjeros, vemos que si no es gracias a toda la lucha social que están llevando diferentes organizaciones sociales en ese ámbito, vemos que no se respetan sus derechos ahí dentro. ¿Cuál sería el trabajo del trabajador, de la trabajadora social en un centro de extranjeros? En un centro de internamiento, el papel del trabajador social va más enmarcado en poder informarles en sus idiomas, de qué derechos disponen, de qué manera poder comunicarse y generar un papel más de mediador social intercultural, porque hay reales dificultades para comunicarse con sus abogados y abogadas. Realmente quien tiene la potestad y tiene un abanico de posibilidades para solventar la situación de un expediente de expulsión son los abogados, son los letrados en este caso. Entonces el trabajador social realmente puede hacer un proceso de acogida, de información, de poder mostrarles todas las posibilidades que tienen y de mediar en el ámbito con los letrados. A su vez, a día de hoy, el colegio que se ha pronunciado en contra de estos centros de que no están funcionando. No funcionan simplemente para vulnerar derechos sistemáticamente. Como mecanismo deportador no funcionan. En Barranco Seco expulsa en un 0,1% de las personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llega la gente en patera, arriesga sus vidas, los acogemos de la peor manera, son devueltos a la ciudadanía, pero con un agujero tan grande y tan doloroso que supone el centro de internamiento. De las personas que están internadas en estos centros, ¿cuántos pueden normalizar su situación? ¿Regularizarla? Estamos hablando de que para que una orden de expulsión o de deportación caduque o sea paralizada, o sea, si el abogado encuentra todas las herramientas posibles, es inmediato, pero si no, para que caduque tienen que pasar entre 3 y 5 años aproximadamente para poder regular su situación. ¿Y están todo ese tiempo en el centro de internamiento? No, la estancia máxima en el centro de internamiento son 60 días, que es lo que está ocurriendo actualmente o en estos últimos años. Desde que interceptan una patera en las costas canarias, que normalmente suelen llegar a Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, pasan aproximadamente en 2 a 3 semanas en Gran Canaria y son trasladados a Fuerteventura.
¿Por qué de este traslado? Las teorías, porque aquí no hay hechos comprobados, posiblemente es porque Barranco Seco sí está siendo fiscalizado por todas las organizaciones sociales que están entrando. Y que ha costado mucho además llegar a eso. Muchísimo, y en eso seguimos, pero en Tenerife no tenemos esa suerte en la actualidad. Uh-huh. Es muy duro esto que está pasando. Una vez estas personas han conseguido, los pocos que lo consiguen, regularizar su situación, ¿es fácil la integración en la comunidad? No es nada fácil. La experiencia que yo he tenido en diferentes organizaciones sociales trabajando este ámbito, lo que todas ellos y ellas nos cuentan es que ellos hacen todo lo posible, ¿no? Desde su parte hacen todo lo posible por integrarse, pero no todo el mundo encuentra el mismo proceso de vuelta. Desde mi sincera y más humilde opinión, considero que el proceso de integración tiene que ser bidireccional. Tiene que haber un esfuerzo por ambas partes. ¿Sería más correcto hablar a lo mejor más que de integración, de interculturalidad? Incluso, sí. O de inclusión social estaríamos hablando, ¿no? En este caso, nosotros como países de acogida podemos hacer muchísimos más esfuerzos de los que estamos haciendo. ¿Qué está ocurriendo en el día a día de la vida de las personas migrantes? Que se encuentran con las puertas cerradas, podríamos hablar incluso hasta de racismo institucional, soterrado, de que intentan acceder a aspectos, intentar pedir su tarjeta sanitaria, a la que tendría derecho, dificultades para poder obtenerla, o procesos burocráticos mucho más complejos. Detrás hay una cuestión ideológica por parte de quienes gobiernan, ¿no? Completamente. Podrían facilitar esos procesos, sea tarjeta sanitaria, sea extranjería, sea a la hora de conseguir una vivienda, poder escolarizar a sus menores, niños y niñas en los coles. Lo tienen mucho más difícil que si fuesen nacionales o europeos en este caso. Por cierto, hay ciertas leyendas urbanas que dicen si es inmigrante le dan un piso, le dan antes las ayudas sociales, y la realidad es que por ser migrante no tienes más derecho, quizás menos, ¿no? Exacto. A mí me encantaría que fuese de la otra forma, pero la realidad social y más la realidad política de estos últimos años lo hemos ido comprobando, que va hacia atrás en restricciones de derechos y libertades que nos afectan a todos por igual, pero a la población migrante la afecta en doble manera. ¿Con qué tipo de dificultades, obstáculos se encuentran las personas migrantes en su día a día? ¿Hasta qué punto condicionan los prejuicios, los miedos, los falsos mitos, el trabajo con las personas migrantes? Se lo encuentran de muchas maneras, ¿no? Desde los discursos cada vez por el hecho de formar parte de una religión o una cultura distinta, en el que no paramos de oír o sea, el hecho de una persona, mujer o hombre, ser musulmán, lo primero que a uno le llama la atención es como le entra miedo por todo lo que oímos en los diferentes medios de comunicación, incluso en los discursos políticos, ¿no? Entonces, la imagen que se tiene de muchas de las personas migrantes sin conocerles, sin ni siquiera hacer un acercamiento, es ya con esa mirada prejuiciosa de por qué ha llegado a nuestra sociedad. En el caso de Canarias, sí he de decir que no se han dado conflictos sociales o de convivencia en los diferentes municipios, diferentes pueblos, ¿no? Por nuestra propia historia, como empezamos a hablar al principio, pero sí se encuentran condicionantes de todo tipo. Al final, si en los procesos burocráticos se encuentran trabas y dificultades para ser un ciudadano más, un vecino y una vecina más en esta ciudad, estamos hablando de aspectos de su vida diaria. Les podríamos echar una mano, no nos costaría nada. ¿Qué recursos haría falta para que el trabajo social se hiciera con los recursos imprescindibles, con los recursos necesarios? Es una mirada más amplia a las políticas públicas. Hemos visto en estos últimos años un proceso de recorte en servicios sociales y en bienestar social en todas las áreas, sanidad, educación e incluso servicios sociales, que también afecta a la población migrante. Si estamos hablando, no podemos mirar a la sociedad dividida, sino todo lo contrario, generar procesos de construcción de la colectividad y cómo la ayuda mutua se pueden generar
que haya una mejoría en los procesos de integración. ¿Existe como tal esta especialidad en trabajo social o esto es la formación que cada trabajador social se va también autoformando? Dentro de la carrera universitaria sí existen, la formación es muy amplia en cada uno de los ámbitos y luego sí existen especializaciones en materias de políticas de integración o derechos humanos y políticas migratorias, control de fronteras o flujos migratorios. O sea, hay variedad de formación dependiendo también de las inquietudes de cada uno. ¿Cómo es tu día a día, Jenny, como trabajadora social especialista en estos temas? A mí me encanta el trabajo social y más en este ámbito porque tengo la oportunidad de conocer cómo ha sido la vivencia individual o familiar y todo el proceso que han vivido para poder llegar hasta aquí y todo lo que le está costando a toda la gente poder quedarse. Y todo el mundo comenta lo mismo. Yo si hubiera tenido otras oportunidades en mi país de origen, no me hubiera marchado. Por eso es fundamental esa inversión que habría que hacer en esos lugares y a los que llega, darles dignidad. Es que no debe ser tan complicado, ¿no? No, al igual que todos nuestros jóvenes que no desean tampoco marcharse, ellos desean exactamente el mismo sueño, ¿no? Quedarse en casa, quedarse con su familia, poder trabajar y tener una vida digna. La diferencia es que nuestros jóvenes que migran lo pueden hacer en avión, lo pueden hacer en barco y tienen muchas oportunidades. Y tienen todas las puertas del mundo abiertas, pero cuando venimos del mundo del sur, todas las puertas nos las encontramos cerradas. Y además el camino muy duro, mucho más duro, porque para llegar hasta aquí tienen que batallar y pelear mucho. Muchísimo. Y perder mucho también. A ver si lo digo bien esta vez. Jenny Saldani. Sí. Ahora sí. Bien. Gracias por venir este ratito a la radio, a este compromiso que tenemos cada tarde de martes para cambiar el mundo desde el trabajo social. Muchísimas gracias. Mucha suerte.